Estimados estudiantes, muy buenos días. Les saluda el profesor Percy Salas y hoy día vamos a trabajar el curso de Educación Cívica. Sí, efectivamente, normalmente hablamos sobre el curso de comunicación, competencia lingüística, razonamiento verbal o competencia comunicativa, como lo quieran llamar. Sin embargo, hoy día vamos a trabajar el curso de Cívica y vamos a hablar de un tema interesante. Vamos a hablar de la cultura, ¿ya? Ya que todos nosotros somos parte de una cultura, definamos qué es cultura, ¿ya? Y qué implica esto, qué amenazas, qué riesgos, qué ventajas hay frente a este tema de la cultura. Entonces, sin más preámbulos, mis queridos estudiantes, les voy a compartir pantalla para hablar acerca de este tema interesante que es la cultura. Bien, chicos, entonces definamos nuestro concepto de cultura. Dice que la cultura es la forma particular de vivir de una sociedad. Dejemos en claro algo, que existe cultura colectiva, existe cultura individual, ¿ya? La cultura colectiva es la forma de vivir en este caso que tenemos como sociedad, ¿cierto? Miren, nosotros como, en este caso como Quillabambinos, tenemos una forma, ¿cierto?, de desarrollar las cosas, hasta una forma de vestirnos diferente a otra sociedad. Si comparamos, digamos, la sociedad del Cusco con, en este caso, la ciudad del Cusco, las personas que viven en el Cusco con las personas que viven en Quillabamba, hasta los colores que usamos son diferentes, ¿cierto? Nosotros tenemos más incidencia en Quillabamba usar colores vivos, coloridos, ¿cierto? Usar colores por ahí, el verde, el rojo, el anaranjado, el amarillo. Pero si nosotros vamos al Cusco, vamos a ver que los colores más frecuentes usados casi por el 99, ya por el 99% es negro, marrón, colores oscuros, ¿cierto? Porque para el entorno también vale, porque el negro atrae la calor y todo eso, como hace más frío. Entonces, fíjense, eso es solo un pequeño ejemplo minúsculo de lo que puede ser en este caso, ya, la forma de vivir colectiva, ya, la forma de vivir de una sociedad. Pero también tenemos una forma particular de vivir como personas, ¿cierto? Si pongo un pequeño ejemplo, ¿ya? Solo a la hora de comer, digamos, cada uno tenemos una cultura diferente. Hay personas que pondrán los codos sobre la mesa, algunos que han aprendido un poquito más no ponen los codos sobre la mesa, ¿cierto? Algunos que normalmente cogen la lógica de la cuchara a la boca, algunos tienen la cultura de la boca a la cuchara, ¿cierto? Entonces, la cultura es nuestra forma particular de vivir, ya sea como persona o ya sea como sociedad, ya sea como un grupo colectivo. La UNESCO define a la cultura como el conjunto de rasgos distintivos, ¿ya? Estos rasgos que me caracterizan. Si yo agarro a una persona, digamos, voy a poner sus rasgos distintivos y digo, a ver, ojos rasgados, color negro, digamos, cabello, en este caso, ondulado, crespo, qué sé yo. Estoy en este caso mencionando sus rasgos distintivos, aquello que lo distingue. Entonces la UNESCO define a la cultura como el conjunto de rasgos distintivos. Y estos rasgos distintivos pueden estar en el plano espiritual, ¿ya? Fíjense, digamos, dos culturas, ¿cierto? En cuanto a lo espiritual, la cultura, digamos, de los musulmanes, la cultura de los católicos, la cultura de los protestantes, la cultura de los budistas, es un rasgo distintivo de forma de vivir, ¿cierto? Mientras que los católicos harán una señal, ¿cierto? Por ahí para persignarse, no sé, dentro de su creencia. Hay lugares, digamos, como en el caso de los musulmanes, ellos van a orar al día 3 veces en dirección a la Meca, con ese rostro en dirección a la Meca. En otros lugares veremos que dentro de su cultura harán meditación, ¿cierto? Tratarán de, en este caso, no sé, vamos a decir, de entrar en un proceso de éxtasis para comunicarse o ponerse en relación con su ser superior. Entonces, la cultura es el conjunto de rasgos distintivos que nos diferencia, ya sea en el plano espiritual, ya sea en el plano material, en el plano intelectual, ¿ya? Y no quiere decir que los demás tengan diferente inteligencia, esto que aquello, ¿ya? Todos los seres humanos tenemos la misma forma de inteligencia, solo que lo desarrollamos en diferentes situaciones, ¿cierto? Lo desarrollamos de diferente manera.
¿ya? Fíjense, mientras los países europeos, digamos, en cuanto a la tecnología o en cuanto a proyección, invierten millones para descubrir, estudiar, investigar el futuro, ¿cierto? En nuestro país, ¿ya? Debido a que no tenemos definido algunas cosas de nuestro pasado, se invierten millones para descubrir, ¿cierto? Explicar nuestro pasado, que hasta el momento muchas cosas han quedado inciertas. Y tristemente tal pareciera que fuéramos en dos direcciones opuestas. Entonces, miren, la cultura es ese rasgo distintivo. Mientras nosotros estamos ahí invirtiendo un montón para poder solucionar problemas del pasado, otras culturas van a estar invirtiendo millones de millones para poder solucionar problemas a futuro. Entonces, ese rasgo distintivo puede ser en el plano espiritual, en el plano material, intelectual, en el plano afectivo, ¿ya? Existe, ¿ya?, el concepto de que los latinos somos más cariñosos, ¿cierto? Somos más melosos, como quieran decirlo, a diferencia de los europeos. Entonces, existe ese decir. Y ese sería un rasgo distintivo, ¿cierto? De tantos que podemos enumerar. Entonces, estos rasgos distintivos nos van a diferenciar como sociedad. Es más, la cultura en este caso es el conjunto de modos de vida, de costumbres, de conocimientos, de grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en una época y en un grupo social. Ahora, la cultura, chicos, puede variar no solamente en los diferentes grupos, sino en el mismo grupo a través del tiempo. Miren, si nosotros pensamos en nuestra cultura, hace 20 años, 30 años, hablar sobre estos temas, digamos, de la sexualidad o hablar sobre el divorcio, eran temas delicados, muy serios, ¿ya? Muchos de ellos eran temas así, temas tabú, de los que no podías hablar abiertamente. Pero algunos temas ni siquiera debía de mencionarse, hablar sobre un divorcio, qué sé yo, porque antes las personas, o sea, concebían en la mente de que los matrimonios debían de durar de por vida. Ha pasado el tiempo y nuestra forma de pensar no se ha, vamos a decir, no se ha distorsionado, no se ha debilitado, no es que se ha vuelto más podrida como algunos catalogan, sino que nos hemos vuelto más tolerantes. Ahora toleramos otras cosas. Entonces, fíjense, eso es la cultura, ese conjunto de modos de vida que va cambiando de sociedad en sociedad, pero también va cambiando de tiempo en tiempo a través del cronos. Definamos desde la perspectiva de la DRAE, desde el diccionario de la Real Academia, que también coincide en lo mismo, en el conjunto de conocimientos que permite ya a alguien desarrollar su juicio crítico, el conjunto de modos de vida, ¿cierto? Lo que hemos dicho, en una sociedad, ya, en el tiempo. Bien, bajo esa premisa, ya, de lo que es una cultura, el modo particular de vivir de una sociedad. Por cierto, se dice, se sustenta que la cultura es creada por el hombre y esa sustentación es verídica porque nosotros creamos cultura, ¿ya? La cultura es resultado de nuestra creación, de nuestras artimañas, ¿cierto? De nuestra actividad diaria. Miren, hay cosas, digamos, que se va realizando en el hogar o se va realizando en la sociedad y constantemente, ¿cierto? Mientras se va repitiendo esta acción, se va volviendo parte de nuestra cultura, parte de nuestra costumbre, parte de nuestro modo de vida. Miren, les pongo un pequeño ejemplo. Si nosotros recordamos aquí en Quillabamba hace 30, 40 años atrás, o sea, no existían las famosas noches del café, ¿cierto? Pero en los últimos años se ha estado, vamos a, introduciendo eso en el mercado, en la sociedad, cada último viernes de cada mes, ¿cierto? De todos los meses, la noche del café. Miren, inicialmente nadie le daba tanta importancia, uno que otro mono por ahí para curiosear, qué sé yo, y después se fue convirtiendo gradual. De tal forma que cuando ya no había, uno reclamaba, decía, ¿y la noche del café? Ahora la noche del café es parte de nuestras costumbres, parte de nuestra cultura, ¿cierto? Como que ya cuando uno viene aquí a Bamba, la noche del café es una noche genial, ¿cierto? Donde tú puedes ir a degustar, en este caso, ¿cierto? El exquisito café en todas sus presentaciones también, choco y otras cositas le hemos puesto ahí para que, bueno, tenga una atracción a todos los gustos y a todos los paladares.
Entonces, chicos, miren, la cultura la vamos creando nosotros, ya sea de forma colectiva, ya sea de forma individual, ¿cierto? Miren, yo he visto hogares donde, digamos, al momento de servir el almuerzo o el desayuno, las viandas, ¿cierto? Normalmente sirven así. Primero le sirven al papá, después al hermano mayor, al hermano menor y al último al chiquitito. Y eso se va repitiendo como un patrón en la familia. Y cuando los hijos tienen sus hogares, a veces repiten lo mismo, ¿cierto? Es una forma particular de vivir de las personas. Es su cultura, lo han creado así. ¿Ya? He visto también hogares, digamos, donde al momento de servir las viandas, las comidas, para el papá se tiene un plato más grande, ¿cierto? Una fuente más grande. Para el hermano mayor uno relativo, para el hermano que le sigue algo más pequeño y para el último un platito, un chiquitito, ¿cierto? Y uno a veces cuando tiene su propia familia comparte eso y es su forma particular de vivir de esa persona, es su cultura individual, es su cultura familiar. He visto familias que antes de comer, antes de desayunar, antes de ingerir los alimentos, dan gracias a Dios, ¿cierto? Se ponen a rezar o se ponen a orar o lo que sea, pero agradecen al Altísimo por el alimento. Y eso se va replicando y los hijos cuando tienen su hogar comparten eso, ¿cierto? Replican lo que sus padres les enseñaron. Eso es forma de vivir, esa es su cultura. Dígame, ¿de dónde surgió? Lo crearon ellos. Entonces nosotros somos creadores de cultura, ya sea de forma individual o de forma colectiva. Hablemos de la cultura como fenómeno antropológico, ¿ya? Hablemos de la cultura desde esa perspectiva, como un fenómeno antropológico. ¿A qué se refiere eso? ¿Ya? Cuando hablamos de la cultura como fenómeno antropológico, nos estamos refiriendo a la manera de analizar, ¿ya? A la manera de observar la vida de cada civilización, sus costumbres, ¿ya? O el cómo eran antes, o cómo, el cómo eran antes, ¿cierto? Las vidas de estos en su debido tiempo. Entonces vamos a estudiar, la antropología estudia al hombre y la cultura como fenómeno antropológico va a estudiar estas civilizaciones, estos grupos humanos, cómo vivieron en el tiempo, cuáles fueron sus costumbres, ya sus modos de vida y cuáles fueron los cambios que surgieron en ellos. Si nos remontamos a nuestra sociedad, decimos que antes lo que primaba era la ley de la selva, ¿cierto? El más abusivo, el más matón, el más criminal, el más pegalón, el más gritón. Ese era el que mandaba, ¿cierto? Hoy en día, con la revolución científica y todo eso, ¿cierto? Los que dominan no son los más fuertes. Son las personas, ¿cierto?, que se han saturado aquí, que han cultivado esto, que han desarrollado la parte intelectual, ¿cierto? Ahora el capital, más allá de que tengamos capital humano, físico, en fuerza y todo eso, ahora el capital es intelectual, ¿cierto? Entonces la cultura, en este caso, como fenómeno antropológico, va a estudiar las civilizaciones en el tiempo. ¿Cómo han cambiado estas? ¿Cuánto han mejorado? ¿Cuánto han cambiado? ¿Cuánto han perfeccionado? ¿Cómo vivían antes? ¿Cómo son ahora? Antes era la ley de la selva, ¿cierto? El más fuerte, el más abusivo, el más pegalón, el más maltratador. Ahora no, ¿cierto? Si ustedes se dan cuenta, en la historia no siempre las damas han sufragado, no siempre han participado de las elecciones. Antes ni siquiera se las consideraba. Si ustedes leen los relatos en los escritos griegos, decía, la ciudad de Atenas tiene 400 personas. Y uno llegaba a Atenas y se encontraba con 1000 personas. Y uno decía, ¿qué pasó? ¿Quién contó aquí? ¿Por qué está mal? Porque el escrito dice, la ciudad de Atenas tiene 400 personas. Yo llego y encuentro más de 1000. ¿Quién contó mal? No es que contaron mal. Simplemente contaban a los varones. A los niños y a las damas no los consideraban. Miren, las sociedades han ido cambiando. No tenemos por qué menospreciar. Hoy en día en nuestra sociedad, cuando se censa, se hace un censo desde el más chiquitito hasta el más grande. Desde el infante hasta el adulto mayor. Y como les decía, antes las damas no participaban en los comicios electorales, ni municipales, ni nacionales, en ninguno de ellos. Posteriormente, con leyes se fue añadiendo la participación de las damas hasta que hoy en día ellos pueden ejercer su derecho ciudadano. ¿Cambiaron o no cambiaron las sociedades? Sí, definitivamente cambiaron.
Las civilizaciones fueron cambiando, ¿cierto? Fueron tomando otra forma, otra perspectiva en el tiempo. Antes no se las consideraba, había más maltrato. Ahora se las considera, las mujeres pueden participar, ¿cierto? Y no se las considera porque se les hace un favor, se les considera porque es un derecho que se lo merecen como seres humanos. Entonces, ese va a ser el enfoque de la cultura como fenómeno antropológico. ¿Ya? Analizar, observar la forma de cada civilización, sus costumbres, ¿ya? Pensemos, digamos, en las primeras civilizaciones primitivas, ¿cuál era su forma de vivir? Un taparrabo y ya, ¿cierto? Hoy en día no, ¿cierto? Aún más allá de la muda externa que llevamos, tenemos mudas internas, ¿cierto? Es un poquito más complejo nuestra forma de vestirnos, ya un poquito más cuidadosa, ¿cierto? Bueno, en algunos casos, ¿cierto? Algunos creo eso ni les va ni les viene eso de tener un poquito de pudor, ¿ya? Pero bueno, es su cultura. Es una cultura, digamos, un poquito más de liberal, más liberal, ¿cierto? ¿Ya? Hablemos ahora de la cultura como fenómeno sociológico, ¿ya? Se refiere esto de la cultura como fenómeno sociológico a la descripción, chicos, y a los procesos de desarrollo intelectual, espiritual, estético, lo que quieran, ya, todo este tipo de desarrollo que hubo en el acontecer humano. Y eso obviamente incluyendo la ciencia, la tecnología y todo eso. En otras palabras, la cultura como fenómeno sociológico, ¿ya? Más o menos se encargaría de explicar el desarrollo cultural de un país, de un pueblo. ¿Cómo han desarrollado los pueblos? ¿Cómo han cambiado? ¿Cierto? Miren, cuando surgió la peste negra, se dice que en Europa, ya en estos lugares donde cuando surgió la peste negra, dice que las personas vivían hacinadas en un solo lugar. Tenían solo una habitación y ahí era la cocina, ahí era la sala, ahí era el dormitorio, ahí adentro dormían las mascotas y las ratas convivían con ellos y la gente era un poco puerca, un poco cochina y surgió lo de la peste negra, en este caso, la famosa peste bubónica, ¿ya? Surgió y arrasó con la gente. Entonces la gente tuvo que tomar un hábito diferente, el ser más pulcros, el ser más higiénicos, construir 2, 3 viviendas, uno para el dormitorio, otro para la cocina, ¿cierto? Y las mascotas a otro lugar. Y así se radicó. Esa peste que sufrieron de la peste bubónica les cambió la vida. Y así como nos cambió la vida a nosotros, el COVID-19. Dígame si después del COVID-19 no nos hemos vuelto un poco más cuidadosos, ¿cierto? Antes lavarnos la mano, prácticamente yo me acuerdo desde pequeñitos, siempre nos han dicho, lávense la mano nuestras madres, ¿cierto? Y a muchos de nosotros se nos ha quedado y a algunos no se nos ha quedado. Pero el COVID-19 nos exigía lavarnos constantemente las manos, desinfectarnos, ser cuidadosos, ¿cierto? Uno salía a la calle por obra a comprar y llegaba y lo primero que hacía era quitarse las mudas y qué sé yo, ducharse, ponerse en buen resguardo, ¿cierto? ¿Nos ha cambiado o no nos ha cambiado la vida? Definitivamente nos ha cambiado. Entonces, la cultura como fenómeno sociológico va a estudiar eso, el proceso, el desarrollo de una sociedad. ¿Cómo ha desarrollado esta sociedad? De forma intelectual, de forma espiritual, de forma estética. ¿Cómo ha cambiado con el apoyo de la tecnología y la ciencia? Imagínense 50 años, 100, 200 años atrás, ahí la gente viajando en su carruaje, ¿cierto? ¡Arre, arre! Hoy en día no, una llave y nos vamos manejando. Fíjense cómo ha cambiado nuestras. Antes nuestras casas eran pequeñas, solo eran prácticamente de un piso, ¿cierto? Ahora nuestras casas pues son rascacielos, son inmensas, ¿cierto? 4 o 5 pisos, ya no tenemos dónde crecer para arriba. Antes nuestro tiempo era más libre, la gente tenía tiempo, en este caso, llegaba en las tardes del trabajo y se juntaban y conversaban, socializaban, compartían. Hoy en día, tristemente, la tecnología nos ha quitado todo eso que era maravilloso y llegamos y todo el tiempo estamos en este plano. ¿Cierto? ¿Cambió o no cambió nuestra cultura?
¿Cambió o no cambió nuestro modo de vida? Cambió. Entonces la cultura como fenómeno sociológico se va a encargar de eso, de estudiar, de analizar, de observar el proceso, el desarrollo de una sociedad, ¿cierto? En este caso, ya incluyendo la ciencia y la tecnología. Bien, chicos, entonces la cultura es nuestro modo de vida. Este modo de vida ha cambiado de civilización en civilización. Cada civilización era diferente, ¿ya? Cada civilización tiene su forma, su cultura diferente. Y en el tiempo también fueron cambiando. Y en este caso, gracias a la ayuda de la ciencia y la tecnología. ¿Qué define mi cultura, chicos? ¿Qué define mi cultura? Los dos aspectos que definen la cultura, ¿ya? En este caso, es lo social y es lo individual. Cuando hablamos de estos aspectos que forman, definen nuestra cultura y hablamos de lo social, nos estamos refiriendo a los grupos, las instituciones, los organismos que van a formar nuestro modo de vida, ¿cierto? Que van a formar estos, vamos a decir, este conjunto de modos de vida y de costumbres, de conocimientos que uno va a tener y que uno va a acoger, y con eso se va a guiarse, ¿cierto? Esa va a ser su forma de desenvolverse en su vida. Entonces, fíjense, hablemos de estos aspectos que definen la cultura, de los aspectos sociales. Dentro de eso tenemos estas organizaciones, y la primera institución que tenemos, o el primer organismo, son nuestras familias, nuestros padres. Muchas de las cosas que nosotros de viejos tenemos y practicamos en nuestro hogar es porque lo aprendimos en casa, ¿cierto? Porque nos los compartieron en casa y nos pareció magnífico, nos pareció genial, hizo que nuestra vida fuera genial, y hoy en día pues lo compartimos con nuestros hogares, ¿cierto? Ahí formamos nuestro modo de vida. La primera institución que formó nuestro modo de vida es nuestro hogar, es nuestra familia. Y es triste ver personas que su primera, o en este caso, o la cultura que van acogiendo, que van formando, no lo obtienen en la casa, lo obtienen en la calle. ¿Por qué? Porque los padres están obviamente fallando ahí, ¿cierto? Vivimos en una sociedad donde la revolución industrial y qué sé yo, el mercantilismo se ha apoderado, ¿cierto? El capitalismo y todo esto, y todos los días pensamos, ¿cierto? Vivimos pensando en el dinero, en el trabajo, que no está nada mal. Sin embargo, le hemos dado mucho énfasis que hemos descuidado nuestras familias, ¿ya? Y tristemente nuestros hijos no están aprendiendo la cultura familiar que nosotros hubiéramos querido inculcarles, sino la cultura de la calle, la cultura del vecino, pero en fin, están cogiendo una cultura. Entonces, en lo social, las instituciones, los organismos encargados de formar nuestra cultura, ¿ya? Es la familia. Entonces diríamos, ese es el primer ente, la primera institución socializadora de nuestra cultura. Miren, les decía, hay hogares que antes de ingerir sus alimentos oran, rezan, y uno va compartiendo eso, y uno va aprendiendo, ¿cierto? Los que ya estamos, digamos, más de 4 décadas sobre este planeta Tierra, hemos tenido una cultura donde nuestro único psicólogo a veces era la chancla, ¿cierto? Y esa es nuestra cultura, así nos han inculcado. Miren, no hemos muerto, nos ha dolido en el comienzo. Hoy en día los derechos humanos dirían maltrato, esto que aquello, ¿cierto? Y en nuestros tiempos, apelo, a eso aprendimos. Y agradecemos a nuestros padres hoy en día, porque si no fuera por esa bendita chancla, no sé, tal vez estaríamos recontra torcidos, como muchos de ustedes que no les cayó la chancla, y claro. Pero bueno, hemos entrado en una situación donde nos hemos mentalizado, todas las cosas se solucionan conversando. La mejor forma de solucionar las cosas es conversando. La violencia solo crea más violencia. Y genial, muchos de ustedes han entendido eso. Muchas familias lo han entendido. Muchos hijos lo han entendido. ¿Cierto? Y no hay problema. Las sociedades han cambiado, se han ido modificando, pero el primer ente socializador de nuestra cultura es nuestra familia. En nuestro tiempo socializaron nuestra cultura de otra forma. Hoy en día estamos socializando la cultura de nuestros hijos de otra forma, ¿cierto? Pero hay patrones que no van a cambiar en el tiempo.
Más allá de que las culturas puedan cambiar, los modos de vida puedan cambiar, pero los principios siempre van a ser eternos, siempre van a estar ahí. Jamás van a cambiar. Que el hombre sea más tolerante es diferente, pero los principios están ahí. Siempre hubo el principio de respetar a nuestros padres y eso no va a cambiar, ni debería de cambiar. De respetar a nuestros mayores, y eso está ahí, va a estar ahí, siempre va a estar ahí. Puede cambiar nuestro modo de vida, pero los principios están ahí. Y así como el hogar es la primera institución encargada de socializar nuestra cultura, también tenemos, ¿cierto? En este caso, las instituciones educativas. Imagínense, los que fueron a una institución educativa en la primaria, donde las reglas se cumplían así al dedo, eran muy rígidas. Muchos aprendieron así, ¿cierto? A ser puntuales, responsables. Y si el colegio, digamos, no era muy fuerte en cuanto a reglas era, y uno va creciendo así, ¿cierto? Relativamente leve, ¿ya? Los medios de comunicación. Esto es tal vez, ¿cierto? Esto de los medios de comunicación tal vez es el mayor socializador de nuestra vida. Por ahí nos inducen. Y hay programas que nos inducen buenas cosas, pero hay programas que nos inducen pura basura, literalmente. Y ahí entra el tino vuestro, ahí entra la responsabilidad vuestra, de qué se saturan, de qué se llenan, qué tipo de cultura quieren formar en sí, cómo va a ser su forma de vida, de qué se están alimentando. Mucho cuidado con los medios de comunicación. Los medios de comunicación son un arma excelente, son un efectivo excelente para superarse, para tantas cosas, para formar nuestra vida. Es genial, pero usado de la manera incorrecta es un arma letal también. ¿Ya? Todas las cosas en este caso que la ciencia y la tecnología nos ha provisto tienen sus ventajas y sus desventajas. Usadas correctamente les pueden llevarles al éxito. Usadas incorrectamente pueden terminar de desgraciar vuestras vidas. Y para los padres, o sea, tengamos cuidado. ¿Cómo están usando nuestros hijos los medios de comunicación? ¿Cómo están usando las redes sociales? ¿Cierto? El otro aspecto que define nuestra cultura es el aspecto individual. Cada uno define su cultura, más allá de que haya inducción al hogar. Miren, les voy a poner un ejemplo chiquitito, ¿ya? Chiquitito, y ustedes ya vayan pensando en otro. Hay muchas personas que cuando vamos a comer el pollito a la brasa, ¿cierto? Solo quieren su mayonesita y ya. Hay otros que cuando comen su pollito quieren su ketchup, ¿cierto? Quieren su salsa de tomate, su ketchup. Y otros dirían, ¡ay, qué asco! Juntar salado con dulce no encaja. Pero para el otro es fascinante, ¿cierto? Hacer esa mezcla. Entonces, si a uno no le gusta comer su pollito a la brasa con su ketchup, entonces él va a decir, es que eso es asqueroso. No, qué horrible. Y cuando tenga sus hijos, él va a tener esa concepción de que es horrible, es horrible, es horrible. Y sus hijos van a crecer de que es horrible, a menos de que ellos prueben, ¿cierto? Y se rebelen contra esto que es lo más natural, ¿ya? Pero esa es su cultura de él, ¿cierto? Él no come pollito a la brasa con ketchup. ¿Por qué? Porque para él es horrible. ¿Y eso cómo lo definió? Por sus gustos, por sus preferencias, ¿cierto? Pero hay otra persona que va a comer con su ketchup porque es rico, es delicioso, ¿cierto? ¿Cómo lo definió? Por sus gustos, por sus preferencias. ¿Ya? Entonces lo individual forma nuestra cultura, de acuerdo a nuestro grado de formación, a nuestro grado de valoración, porque no todo lo que es bueno para mí es bueno para todos, y no todo lo que es malo para mí es malo para todos. Digamos, yo personalmente no perdería noches de mi vida en una discoteca ahí amaneciendo, ahí me amanecería. No, yo no perdería mi vida así. Las veces que me he trasnochado es para leer, para estudiar, para pasar con mi familia, mirar una película, no sé, irme a pasear con mis hijos, irme a pescar. O sea, mis noches yo las maltrato así, yo las termino así. Pero no sería yo tan tonto de irme y amanecerme en una discoteca. Para mí eso es una tontería, pero no para todos. ¿Cierto? Para muchos de ustedes tal vez eso es genial, es lo mejor que puede haber. Y hasta podrán decir, qué tonto el profe Percy, o sea, no disfruta su vida.
Entonces, nuestra cultura lo definimos nosotros, de acuerdo a nuestras preferencias, nuestros principios, nuestros valores, nuestros gustos, nuestra forma de ver las cosas. Espero que nos estemos entendiendo hasta aquí. Chicos, hablando de cultura, también hablemos de algunos cambios culturales, ¿ya? Y ahí les he puesto en pantalla, ¿cierto? Algunos términos como enculturación, aculturación, deculturación, ¿ya? Trans, neo, endo. Les explico estos y aquí terminamos y en una próxima clase continuamos sobre estos temas, ¿ya? Cambios culturales. La enculturación. ¿Qué es la enculturación? La enculturación es el proceso por el que cada ser humano desde que nace, ¿cierto? Es captado dentro de una cultura y es inducido, es educado con una cultura. Entonces, en síntesis, todos nosotros hemos sido enculturados, ¿ya? En nuestra familia, con la primera cultura que estuvo a nuestro alrededor. Si uno nace en África, pues esa será la cultura que va a aprender, está siendo enculturado en esa cultura. Yo nací en la sierra, he sido enculturado, ¿cierto? Con esa cultura de la sierra, con esa cultura serrana. ¿Ya? Entonces todos somos enculturados desde que nacemos. La cultura que aprendemos desde que nacemos, esa es la donde nos estamos enculturando. Lo segundo es la aculturación. La aculturación, chicos, es el proceso, ¿ya? Por el cual se le impone una cultura a alguien a la fuerza. ¿Y sucedió eso? ¿Hay un ejemplo de eso? Claro que sí hay un ejemplo. Y el mejor ejemplo que podemos coger es cuando los españoles vinieron a nuestro continente, vinieron a nuestro país sin que los invitáramos y encima a la fuerza nos indujeron, ¿cierto? A la fuerza nos obligaron a aceptar o acatar su cultura. ¿Cierto? Cuando llegaron ellos, los incas, ¿qué adoraban? Adoraban al dios Sol, al Inti, ¿cierto? Adoraban a la luna, a la Pachamama, pero ellos vinieron y les indujeron a la fuerza la religión católica. Eso es aculturación. Es cuando quieres meter una cultura a la fuerza, quieres imponer, obligar a alguien. Y muchos de ustedes han sentido eso en casa, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el papá y la mamá a veces nos quieren meter una cultura a la fuerza, pero cuando tu cultura es pésima vale la pena, o sea, vale la pena que cambies esa cultura pésima que tienes por una buena que te están queriendo inducir. Entonces, la aculturación es cuando se impone una cultura a la fuerza a alguien. La deculturación es la pérdida de cultura. Cuando una persona va perdiendo su cultura. Y a veces lo perdemos voluntariamente, ¿cierto? Yo conozco personas, yo nací en la sierra, ¿ya? Y yo sé algo de quechua, hablo. Tocachinimi, imayatapas, rimanimi runazimitaka, ¿ya? O sea, sí sé quechua, ¿ya? No puedo todo, pero me imagino que sea el 80%. Me puedo defenderme, ¿ya? Y yo he visto niños que han crecido conmigo y que de niños hablaban bien el quechua. Después de 20 años los he visto, ahora son profesionales y les digo, y me dice, ¿qué es eso? Y yo naturalmente les digo, no mames, ¿qué pasó? Oye, yo te vi hablando quechua, ¿en qué momento te olvidaste? Es que no sé qué le pasa a la gente. ¿Sienten vergüenza de hablar el quechua? ¿Sienten vergüenza de sus raíces? ¿Se avergüenzan de su pasado? ¿Qué les está pasando? Y por esa negligencia, por esa tontería que existe en la mente de las personas, estamos perdiendo nuestra cultura. He visto personas que han viajado, digamos, por una semana o 2 semanas al vecino país de Argentina y después de 2 semanas volvieron. Che, ¿qué pasó, carambas? En 2 semanas no puede suceder eso. Está habiendo una pérdida de cultura voluntaria. ¿Qué es la transculturación? La transculturación, chicos, es el cambio voluntario de una cultura a otra cultura. Fíjense,
Ustedes han visto, al igual que yo en nuestra sociedad, un grupito de jovencitos que se dejan crecer el cabello ya, ¿cierto? Grande, y se tapan uno de los ojos así con una especie de melena, ¿ya? Se visten de color negro, usan por ahí, ¿cierto? Pulseras, no sé, cosas por ahí, y nosotros les decimos emos, ¿cierto? No, no, yo no estoy criticando nada, les estoy poniendo el ejemplo, solo quiero que entiendan que es transculturación, ya, total. Cada uno es arquitecto de su propio destino. Solo quiero ponerles el ejemplo. Yo les digo, la cultura emo, ¿de dónde viene? ¿Es peruana? No es peruana. Esto surgió en el grupo de los fans de los rockeros en los Estados Unidos, ¿cierto? Es una subcultura que surgió, en este caso, basado en esta música del rock, ¿ya? Del rock metalero, de este rock, ¿cierto? Del rock pesado, como le quieran llamar. Y bueno, es su forma de vestirse. Ustedes han visto a los rockeros, se visten algo así, ¿cierto? Y eso se va convirtiendo en una tendencia. Y hoy en día vemos gente, ¿cierto? Que voluntariamente, nadie les ha obligado. Solitos han entrado voluntariamente. Eso es transculturación. Cuando uno se mete a una cultura ajena de manera voluntaria y termina en una cultura que no es la suya, a una cultura ajena a la suya. Otro ejemplo. Algunas veces he visto personas ahí en sus patios ahí, o en su grasa, en sus jardines ahí, haciendo yoga. Y yo digo, en el pasado, Manco Cápac, Mamaugrio no hacían yoga. Claro, definitivamente no es una práctica nuestra, es una práctica de otra cultura. Pero hay gente que voluntariamente, por salud, qué sé yo, por esto, le entran a otra cultura. Eso se llama transculturación. La neoculturación, chicos, es cuando las nuevas generaciones bombardean a las generaciones antiguas con su cultura. Y las generaciones antiguas pues terminan acogiendo las nuevas generaciones. Imagínense, abuelitos de 60 años que tienen Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, ¿cierto? Están más actualizados que nosotros. Fueron bombardeados por nuestra cultura, por la cultura juvenil, y bueno, se quedaron atrapados ahí. O abuelitos o mayorcitos que se visten todo, vamos a usar el término así, medio achivolados, ¿cierto? Que han sido atrapados por la cultura de los nuevos, de los jóvenes. Eso es la neoculturación. Y la endoculturación es lo contrario. Cuando las viejas generaciones, las antiguas generaciones, quieren inducir a las nuevas generaciones con su cultura. Y eso lo escuchamos en casa, ¿cierto? Nuestros papás nos dicen, ya, me haces así, así, esto es así. Y nosotros, ay, papá, eso era en tus tiempos. Ahora las cosas han cambiado. No, pero tienes que hacer. Es cuando las viejas generaciones quieren inducir, meter su cultura de su generación antigua a las generaciones nuevas. ¿Cierto? Eso es endoculturación. Bien, chicos, este tema de cultura es amplio y es genial, 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 ¿ya? Y bueno, continuamos en las próximas clases hablando más sobre estos temas de educación cívica que son muy importantes, ¿ya? Y hasta aquí nos vamos a quedar con nuestro tema de la cultura en el curso de educación cívica. Muchas gracias, chicos, por su atención. Cuídense. Hasta la próxima.